Hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a conversar con una mujer que tiene una amplísima trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Nos referimos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, Muy, doctora? muy bien, Sergio, como estamos todos los que seguimos luchando por la democracia de este país. Gracias por su tiempo para ponerse en contacto con nuestra amplia audiencia. Doctora, ¿cómo está la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Sí, bueno, es una pregunta muy amplia que plantea un reto muy grande aún a los que a diario tratamos de enfrentar las diferentes facetas y las diferentes situaciones con que este deterioro progresivo y sistemático de la violación de derechos humanos que se ha instalado en nuestro país y que caracteriza nuestra situación tiene. Este, en términos generales, sí, no tengo ninguna duda en afirmar que existe en Nicaragua un franco deterioro en materia de derechos humanos. No es por casualidad que en uno de sus informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que en este país lamentablemente se estaban cometiendo las peores violaciones de derechos humanos que durante 30 años no se habían cometido en ningún país del continente. Y después lo que ya selló lapidariamente la caracterización de la grave situación que estamos viviendo es el informe del GIEI, ¿verdad?, del grupo de expertos independientes que ha tipificado con toda precisión. Nos hemos detenido a estudiar detenidamente las razones y los hechos que lo llevaron a concluir que en Nicaragua se están cometiendo violaciones, crímenes de lesa humanidad, que quizás es la categoría más perversa de violación de derechos humanos que puede haber. Y esto, te digo que como defensora de derechos humanos de hace mucho tiempo, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, es verdaderamente difícil aceptarlo. Es bien difícil decirlo, doloroso decirlo, porque hasta cierto punto vos te ves en eso y decís, bueno, tantos años de lucha por esto, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuánta gente ha luchado? ¿Cuánta gente ha muerto en nuestro país por ver una Nicaragua donde los derechos humanos no sean una expectativa, sino una realización? Y sin embargo, hemos llegado a esta fecha en esta circunstancia verdaderamente difícil, eh, muy dolorosa, pero yo quisiera al mismo tiempo decir que no es imposible de vencer, que habrá un momento, esperamos que pronto, esperamos que esta solución para conseguir la vigencia de los derechos humanos no se alargue, porque independientemente de todas las connotaciones que esta lucha contra esta dictadura que tenemos tiene desde la perspectiva política, desde la perspectiva social y todo, nosotros no podemos de darnos cuenta que aquí lo que hay es una lucha porque se nos respeten nuestros derechos humanos y porque se nos respete, se nos reconozca a todos los nicaragüenses como actores, como sujetos activos de nuestros derechos y no como personas a las cuales se nos quiere conformar con migajas disfrazadas de el lenguaje de derechos humanos. Veamos ahora particularidades. Recientemente al país, fin de semana, el viernes, retornaron dos connotados personajes mediáticos. Uno es el comentarista político Jaime Arellano y el otro es el director de Radio Darío, que regresaron al país después de un exilio forzado. Ambos tenían órdenes de captura
ellos regresan con mucho temor, pero están sentando un precedente. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que ellos vienen, ¿verdad?, y que el régimen no los va a tocar porque son precisamente personajes mediáticos, ¿verdad? Pero también alientan, otro sector dice que alientan el retorno de los exiliados que están en diversas partes del mundo. Están creadas las condiciones en Nicaragua para que los exiliados nicaragüenses puedan buscar el terruño. Yo creo que no hay condiciones, contestando en términos generales. Pero yo me quiero referir a la referencia concreta que hace a Jaime y sobre todo a Aníbal, que es mi amigo prácticamente desde su infancia, porque yo fui amiga y compañera de lucha de su abuelo, de su bisabuelo, don Celestino Toruño, que era miembro del Partido Conservador, y iniciamos mis primeras luchas con él desde cuando estaba en la universidad luchando con los indígenas de Subtiaga por sus tierras. No le llamemos funcionarios mediáticos. ¿Por qué mediáticos? Porque tenían en sus manos o tienen en sus medios de comunicación. Pero creo yo que cada quien, y sobre todo Aníbal, que es al que conozco personalmente, sin de ninguna manera demeritar o dejar de reconocer el esfuerzo de Jaime a través de su medio de comunicación, todos son protagonistas de una lucha permanente por la democratización y por la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Así que no solo son personajes mediáticos que tienen la posibilidad de proyectar su quehacer y hacer sentir su voz a través de medios de comunicación, más que otros, pero definitivamente su valor, su valentía, creo yo que la fundamentan en lo que han sido durante todo este tiempo capaces de hacer. Radio Darío en León, donde yo he vivido de mi tiempo de estudiante, siempre ha sido en todos los tiempos un baluarte de las luchas precisamente por la democratización de Nicaragua. Recuerdo perfectamente las carceleadas no solamente de don Celestino, sino que también de Juan, del papá de Aníbal. De Aníbal. Así es que definitivamente se está hablando de una gente luchadora que yo quisiera que la gente de Nicaragua, que todos nos supiéramos lo que tenemos ahora ya de regreso aquí en nuestro país, con una intención, hasta donde tengo entendido, de buscar cómo no seguir como exilados, viviendo en condiciones que sí es verdad que estaban aportando desde sus medios de comunicación y esa forma y otra forma. Definitivamente no es lo mismo estar aquí conviviendo y compartiendo con toda la gente que en carne propia está sufriendo día a día de diferentes formas esta represión. Sin embargo, a pesar de la valentía, de la decisión personal, porque eso es una decisión personal, cada quien cada quien tiene riesgo. Nadie aquí en Nicaragua estamos sin riesgo. Todos estamos sufriendo riesgos, pero cada quien los manejamos de diferentes formas y sabemos cómo los vamos a enfrentar y sabemos hasta dónde somos capaces de aguantar y de enfrentar, ¿verdad?, ese riesgo para que no nos doblegue. Entonces son decisiones personales que bueno, pueden servir como de parámetro, de indicadores para algunas otras personas que tienen ya la intención y la posibilidad de regresar, pero decir que en Nicaragua ya hay condiciones sería prácticamente secundar la falsedad más grande que ha dicho y sigue diciendo este régimen, de que aquí todo está normal. Definitivamente no está normal, ni siquiera para los que salieron de la cárcel.
a los cuales sigue persiguiendo, sigue estigmatizando y sigue extendiendo esta persecución a su núcleo familiar, mucho menos que va a tener a las personas que regresan, muchas incluso a empezar desde cero, porque mucha gente tuvo que incluso vender lo poco que tenía para poderse ir y medio vivir fuera del país. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es precisamente la situación jurídica, por un lado, y por otro lado, ¿qué va a pasar en definitiva con los presos políticos actuales y con los presos políticos excarcelados? Que tampoco, ¿verdad?, a juzgar por los hechos, la dictadura siempre los está hostigando, los está amenazando, los está recapturando y los está procesando, les está imputando casos de delincuencia común, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando con estas? ¿Qué va a pasar con estas personas? Sí, ve, esta situación de los presos políticos y de los presos políticos, yo te la quisiera enfocar desde dos puntos, desde dos ámbitos. En primer lugar, no podemos negar que hay una represión, una estigmatización y una persecución de diferentes niveles y de diferentes formas en contra de los excarcelados. Porque no podemos decir en contra de los liberados, porque definitivamente su situación jurídica no está absolutamente claro. La tal amnistía no se ha aplicado, hasta donde yo sé, en todos los tribunales, de la forma como una eximiente de responsabilidad penal establecido en las leyes penales de Nicaragua se aplica, que es dictar un sobreseimiento y borrar todo. No es archivar un expediente, es tenerlo ahí guardado. Entonces, no puedo yo decir con seguridad que todos están libres, están excarcelados. Sin embargo, el gobierno además los tiene como objetivizados. ¿Por qué? Porque les tiene miedo. Saben que en ese grupo de jóvenes y de personas de más edad que los propios jóvenes está prácticamente un potencial de lucha al cual le teme. Saben que allí está la transparencia y el compromiso de una lucha que hay que dar en Nicaragua. Entonces él quiere buscar cómo mantenerlo perseguido para ver si los doblega, para ver si los invisibiliza, si siembra temor en su familia, si los obliga a irse del país. Definitivamente todo eso él quiere, destruir ese liderazgo que los muchachos y las muchachas excarceladas representan. Y entonces tenemos el otro grupo que formaron parte de los, yo me acuerdo en un momento determinado cuando se contaban todo, que los familiares de detenidos y diferentes organizaciones llegamos a contar 776 presos. Después se fueron haciendo clasificaciones y llega un momento en que para poder excarcelar a algunos se pide la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, que hizo un buen trabajo y entonces concilió la cifra real, que era la que teníamos todas las instancias de la sociedad civil, y la cifra falsa, y disminuía totalmente que presentaba el gobierno. Entonces, ¿qué era conciliar? Conciliar no significaba excluir, decir estos no y estos no. Conciliar significaba ver si los que estaban en la lista del gobierno también estaban en esta lista. No quiere decir que la conciliación significaba, según mi criterio, significaba decir solo los que están en ambas listas son reos políticos, los otros no. Los otros también son reos políticos. Y definitivamente pienso, y allí lo tengo que decir porque así lo pienso y así lo percibo, de que hemos como bajado el gas
Hemos como bajado el gas con respecto a la presión y con respecto a la demanda que tenemos que hacer para exigir la liberación de este grupo de presos políticos que se quedaron después de la conciliación, después de los que salieron cuando se aplicó la amnistía, creo que fue el 11 de julio. Y esta cifra ha ido aumentando porque han ido capturando de nuevo a personas escarceladas y entonces incluso le han vuelto a abrir juicios por delitos comunes como en el caso de La Loba. ¿Por qué si ellos creían que esta persona estaba en deuda con la justicia? ¿Por qué si esta, como otras personas que están en la misma situación, tenían delitos pendientes de ser investigados por la justicia? ¿Por qué no los juzgaron? ¿Por qué hasta que ya salieron y saben el potencial, el liderazgo de que gozan en sus comunidades, vienen y ahora los tienen condenados por reos? Como reos comunes, y así han venido capturando a otros y que ya sabían a lo mejor que anduvieron en las protestas y esto, y ahora le están, porque esa es la nueva estrategia de las autoridades, que lamentablemente hay un contubernio perverso entre lo que es policía, fiscalía y poder judicial para prácticamente criminalizar a todo aquel ciudadano o ciudadana que definitivamente lucha por sus derechos en este contexto de régimen prácticamente dictatorial. Y aquí definitivamente yo quiero mencionar el caso de la muchachita esta de apellido Ruiz. Es la única mujer presa política que la tienen. ¿Por qué? Solo porque estaba protestando frente a Catedral. ¿Por qué si sabían que era una persona que había cometido delito no la habían capturado? Si ella era una persona que hacía vida activa dentro de las protestas y dentro de los reclamos que para conseguir la democracia se han impulsado. Entonces, esto es una muestra de la perversidad, ¿verdad?, que hay y de la crueldad que se da y que avala de alguna manera o fortalece la opinión de la Comisión Interamericana al decir que aquí se están cometiendo crímenes que en 30 años no se conocían ya en el continente americano. El caso de Marvin Vargas y el caso de Santo Sebastián Flores Castillo, ¿cómo están? Ellos siguen siendo unos presos políticos torturados, encarcelados dentro de las cárceles de Nicaragua. Y en el caso de Marvin Vargas, el CENID lo llevamos durante mucho tiempo hasta que se murió su mamá. No nos permitieron que Marvin pudiera salir de la cárcel a acompañar el entierro de su madre. Después ya su esposa buscó a la comisión permanente, seguimos acompañando, y el caso de Santo Sebastián es otro caso. Su madre, doña Elpidia Flores Castillo, originaria de Estelí, no se cansa en seguirnos llamando. Lo hemos vinculado con la Organización Mundial contra la Tortura. El caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo el caso de Marvin Vargas le están cobrando el hecho de que él era un dirigente dentro de su núcleo de actividad, que eran los Cachorros de Sandino. Parece que él los quiso reorganizar, reclamar sus derechos, porque lo tiraron a la calle después de que terminó la guerra, a morirse de hambre, a verse obligados incluso tal vez a delinquir, porque no tenían cómo subsistir, mientras los grandes dirigentes militares se quedaban con las grandes propiedades y con los grandes haberes, ¿verdad?, incluso del Estado. Y en el caso de Santo Sebastián Flores Castillo es una situación verdaderamente dolorosa y verdaderamente terrible.
un muchacho que viene de una familia, de esa que fue una familia súper sandinista, de esas familias que llegaron casi hasta el fanatismo con el sandinismo, y entonces en esa relación familiar con Daniel Ortega hubo un problema de que no quiero detallártelo aquí en tu programa, hubo un problema familiar con una de sus hermanas y el reclamo de su hermano es el que origina que sea prácticamente un preso político personal de Daniel Ortega, que lo mantienen desde que se construyó la cárcel, la Galería 300, lo mantienen en la Galería 300 empernado. O sea, esa es la situación en la que se mantiene. Yo amarrado como un encadenado, como un animal. Exactamente, y sufriendo una serie de padecimientos médicos, una serie de enfermedades, sin que se le presten la atención adecuada. Eso está bueno, que te agradezco que me hayas preguntado por esos dos casos, porque ya nadie se acuerda de eso. Sin embargo, nosotros en este momento, en la semana pasada, el día 30, presentamos un informe alternativo presentado por el Estado al Comité de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra. Y entonces era un informe alternativo al informe que después de 10 años de atraso presentó el gobierno, y entonces nos permitió presentar las violaciones de derechos humanos que hay en el país con respecto no solamente lo ocurrido del 18 de abril para esta parte, sino lo ocurrido anteriormente. Por eso es que en ese informe nosotros presentamos de manera muy pormenorizada el caso de Marvin Vargas, el caso de Santo Sebastián Flores Castillo, refiriéndonos a los presos, y también pudimos presentar algo que no se puede ver ahorita como un fenómeno nuevo, esas ejecuciones, esas muertes violentas, porque no podemos con toda responsabilidad llamarlas a todas ejecuciones que están ocurriendo en el norte, porque eso es un fenómeno que se empezó a dar desde el año 2013, de lo cual nosotros tenemos conocimiento. Me acuerdo que el primer caso que nosotros documentamos, me refiero al CENIDI, y ese caso me tocó ir a la montaña, todavía podía hacerlo, y documentarlo directamente, el caso de Yahoo, que con Alberto Rosales, el director de la filial de Estelí en ese entonces, estuvimos en la montaña y documentamos bien el caso, y así todos esos casos que quedaron completamente en la impunidad, el de la mochila bomba, incluso un caso que fue por el cual el ejército nos cortó cualquier posibilidad de proporcionarnos información, y fue el caso del Encanto, una propiedad de donde 3 personas dueñas de esa propiedad fueron ejecutadas directamente por miembros del ejército. Ahí tenemos la foto. Gonzalo Carrión hizo la investigación en el propio lugar de los hechos, la montaña, y en las casas de la hacienda enterraron a los 3 cadáveres. Todo eso lo hemos enviado plenamente documentado ante el Consejo de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Las madres que han perdido a sus hijos en la resistencia cívica y pacífica reclaman justicia. Las madres de los excarcelados políticos demandan justicia. La Asociación de Madres de los actuales presos políticos demandan justicia. ¿Habrá justicia o todos estos crímenes quedarán en impunidad? Pienso que no debemos de perder la esperanza de que vamos a ser capaces de que algún día en Nicaragua no siga reinando la impunidad. Porque definitivamente la situación de Nicaragua desde hace remotos tiempos se caracteriza precisamente por una impunidad. Una impunidad no solamente de carácter jurídico, porque ha habido como incapacidad de juzgar
adecuadamente en los tribunales a los que han cometido toda esta clase de crímenes, sino que a veces yo digo, aquí también hay una impunidad social, porque de pronto se nos olvida quiénes han sido los actores principales que cometieron estos crímenes, como violaciones, como robos. Y entonces yo decía en un momento determinado, ¿cómo es posible que nosotros tengamos como los dos líderes principales en este país, a Daniel Ortega y a Arnoldo Alemán, con cuentas pendientes de diferentes formas con la justicia, y que la gente los acepte como los principales líderes? Entonces eso definitivamente es una situación que nosotros debemos de interiorizar. ¿Qué está pasando con nosotros? Nos hemos apresurado a buscar la solución inmediata. Ay, que no siga la guerra, aunque todo se olvide, aunque todo quede en impunidad. No es esa la solución. Aquí estamos viendo las consecuencias. No hubo justicia cuando la dictadura de Somoza, no hubo justicia cuando triunfó doña Violeta en 1990, cuando perdió el frente las elecciones en 79, no hubo justicia por todas las cosas que se cometieron durante ese periodo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está otro ciclo de violencia. Entonces, pienso de que también los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos no son estáticos, sino que están en constante movimiento y constante avance. Y cada día surgen nuevos instrumentos, surgen nuevos mecanismos de protección que abren más posibilidades. Y aquí yo quiero ser clara, según mi opinión, no son todos estos avances que hay en materia de derechos humanos, todas estas posibilidades de que haya justicia a nivel internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad. No estemos pensando que esto se puede hacer solo en la Corte Penal Internacional. Habrá otras cortes internacionales en otros lados donde el derecho internacional puede hacerlo. Y esto no son concesiones graciosas de los gobiernos, ni son producto únicamente de los estudios e investigaciones de los expertos. No, es producto de la lucha de los pueblos, que está demandando permanentemente respuesta a esto que históricamente se lo ha negado. Y esto no es un discurso, Sergio. Si vos te das cuenta del surgimiento, analizás cuándo han surgido los grandes instrumentos de derechos humanos que rigen actualmente en la humanidad, fue después de una lucha. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprueba en 1948 en el Palacio de Chaliot en París, es producto del rechazo a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería otros horrores como los que se vivieron en esa guerra, y surge. Y después, por ejemplo, remontándonos más para atrás, cuando surgieron, por ejemplo, el reconocimiento a los derechos económicos y sociales con la Revolución Mexicana, con la Revolución de Octubre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Siempre el surgimiento de un instrumento internacional ha estado precedido por la demanda. Esas convenciones sobre las desapariciones forzadas, de que Nicaragua no ha ratificado, ni la de Naciones Unidas ni de la Convención Interamericana, fue producto precisamente de las madres, sobre todo latinoamericanas, después de las dictaduras del Cono Sur y de otros países. Entonces, ahora que esto que nos está pasando nos sirva precisamente del motor que nos debe de mover para que no veamos a distancia como algo inalcanzable, como algo que solo expertos pueden hacer. No, yo le digo al pueblo de Nicaragua, ustedes son el motor que mueve a aquellos que tienen la posibilidad de hacer un planteamiento o una demanda a nivel internacional. Sin el respaldo popular, sin la demanda popular, sin el reclamo de una madre, sin el reclamo de una hermana o de un padre, definitivamente
habrán otras situaciones que atraigan la atención de estos que están dedicados a la elaboración de normas. Estamos viendo los Managuas sobre todo y a nivel internacional publicidad a favor del ejército de Nicaragua, donde dicen que ellos son cumplidores de la Constitución y que han estado junto al pueblo durante los últimos años. Se está llamando a que la gente acuda a ver su desfile militar en la Avenida Bolívar. ¿Cuál es su llamado al ejército de Nicaragua en todo este contexto y a la luz de que está celebrando junto al partido FSLN un aniversario más de su fundación? Ve, es verdaderamente lamentable y doloroso para mí darme cuenta de que estuve engañada durante mucho tiempo, porque incluso yo hasta que se dio la situación del encanto que te mencioné, yo estaba pensando y creía de que el ejército de Nicaragua es la institución más sólida que existía en el país. Lógicamente no perfecta, ya conocíamos los niveles de enriquecimiento y de disposición de bienes que muchos de ellos tenían, ya conocíamos precisamente el por qué se dio el proceso de rearme. No solamente los desmovilizados de la resistencia, sino de los desmovilizados del ejército, y por qué se dio el fenómeno de los revueltos, toda esa cosa. Allí tenía su origen también en esa inconformidad que había con el ejército. Sin embargo, creo de que no han podido sustraerse de yo no sé si embrujo o yo no sé cómo se le puede llamar a esta ceguera que tiene ya un sector todavía de la población y lamentablemente las instituciones del Estado frente a este personaje que ha convertido su caudillismo en un personaje de terror. Creo de que ese esfuerzo por celebrar de esa forma el aniversario de la fundación del ejército con ese despliegue militar es precisamente una demostración de fuerza, un esfuerzo de intimidación, pero además perdóname la palabra, es un descaro. Es un descaro porque todo el mundo sabe la cantidad de dinero que usó el gobierno de Nicaragua para comprar esos 500, ¿cuántos tanques son? 50, no sé cuántos, que ahora los va a poner a desfilar frente a niños harapientos, frente a madres hambrientas, frente a embarazadas cuyos niños todavía ya están desnutridos porque no comen ni cuando están en el vientre de su madre, porque todo eso es realidad en nuestro país. No estamos hablando de cosas pasadas. Esta situación de pobreza y de limitaciones, y esa es la gente a la que llegan, esa es la gente que va. Es como matarse el hambre con una distracción de ver esa cantidad de tanques. Pero para mí, aparte de todo eso, lo más grave es que haya permitido el ejército la formación de cuerpos armados más allá de lo que dice la Constitución, y no solo que lo haya hecho, lo sigue permitiendo, por ejemplo, que se organicen eso que se llama FEDECAP, como el grupo de batallones organizados exactamente, de sandinismo histórico. Sí. Después ese otro que tuvieron parece que desarmar o que desactivarlo, ese otro grupo de defensores de la patria, no sé cuánto, o defensores de la paz, o ejército de la paz, no me acuerdo tantos nombres que le están poniendo. ¿Cómo es posible que siga permitiendo el ejército? Están a tiempo de rectificar, Claro, ya
tienen una mancha, pero todavía la rectificación siempre es permitida. No sigan avanzando en esa situación de encubrimiento, de heredarle a este país y a su propia familia ese estigma que es más fuerte que muchos de los otros estigmas que se pueden heredar. Hoy lunes, por decreto oficial, es el Día de la Constitución Política de Nicaragua, asignado el primer lunes de cada septiembre. Sus palabras finales sobre la Constitución Política de Nicaragua ha sido respetada, ha sido ignorada. ¿Qué pasa con la Constitución nuestra? Bueno, es quizás el instrumento jurídico más violado que hay en nuestro país, porque es definitivamente el que da la pauta a seguir para la aplicación de todas las otras normas jurídicas y de las otras leyes. Y aquí no solamente se incumple, sino que se está legislando al margen de la ley, se está contraviniendo, pero además los funcionarios encargados de aplicarla están completamente ignorándola e irrespetándola. Pienso que hoy debía de ser un día no de conmemoración de la Constitución, sino que un día de duelo nacional, porque como nicaragüenses no hemos sido capaces de salir al frente y defender lo que en un momento creímos que iba a ser la Constitución, que iba a recoger todos aquellos ideales con los que soñamos los que participamos en una revolución traicionada. Bueno, antes de despedirnos por razones de tiempo, tiene aquí saludos de parte de Patricia Independencia Obregón Robleto. Saludos, doctora Núñez, dice. Ahí nos Blandón, bendiciones, mi estimada doctora Núñez, que Dios me le dé más fuerza para seguir en la lucha. A Róliga Fernández Mabel, bendiciones, doctora Núñez. Oscar N, también Mario Díaz, acá estamos viendo el programa. Espinosa, saludos. Josué Sandino, Marcio Ando. Que Dios bendiga y mantenga siempre clara la mente de la doctora Núñez. Esos son los comentarios que tienen, ¿verdad? Me sumo a esos buenos deseos hacia usted. Muchas gracias a todas, muchas gracias Patricia y a todas. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un saludo a todos nuestros oyentes que escuchan el programa en diferido a través de Radio Darío, que transmite desde León, Nicaragua, para todo el occidente del país. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Sí, muchas gracias, Sergio. Gracias a usted, doctora. Te felicito por este programa. Muchas gracias. Tipo de programa tuyo, muy bueno. Muchas gracias.